continuando con las identidades trigonométricas, después de los tres grupos que eran identidades de recíprocos, identidades de cocientes y por último identidades pitagóricas, hay un cuarto grupo a los cuales las identidades a las cuales les vamos a llamar identidades de paridad. ¿A qué se refiere esto? Pues así son funciones pares o impares. Pero, ¿qué es eso de par o impar? Vamos primero entonces a hacer algunas definiciones para poder entender bien esas identidades de paridad. Veamos. Una función par, así vamos a decirlo, una función par es aquella función tal donde la función aplicada a menos x sea igualita a la función aplicada a x. Eso es una función par. Como por ejemplo, vamos a pensar en la función x al cuadrado, ¿verdad? Si pongo función de x igual a x al cuadrado, vamos a probar que la función de menos x es igual a la función de x. Fíjense, si yo pienso quién es función de menos x, pues función de menos x sería el menos x, reemplazarlo aquí, ¿verdad? Entonces yo pondría función de menos x sería menos x elevado al cuadrado, ¿verdad? Y función de menos x, que es menos x elevado al cuadrado, pues este menos al elevarse al cuadrado da x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa función es una función par. Si en lugar de ponerle yo x al cuadrado, le pusiera x a la cuarta, funcionaría igual, fíjense, porque menos x ahora elevado a la cuarta volvería a dar x a la cuarta, que originalmente era lo mismo, ¿verdad?, que función de x también. ¿Me explico? Si le pongo x a la sexta, pues pasa exactamente igual, ¿verdad? Menos x elevado a la sexta da lo mismo que x elevado a la sexta. Y eso es otra vez función de x. De hecho, se les llama así funciones pares porque para los exponentes pares de x, pues siempre pasa esto, ¿vale? Ahora, no solamente para las funciones de exponentes pares de x sucede este fenómeno. Sucede, por ejemplo, también para esta función, para la función coseno, ¿sí? Vamos a pensar en la función coseno, f de x igual a coseno de x, y pensemos en este esquema. Vamos a decir que yo aquí tengo este ángulo al cual le llamo x, ¿listo? Y para este ángulo que le llamo x, este sería, digamos, su cateto adyacente, y este cateto adyacente pudiera llamarle A, por ejemplo, y este sería el cateto opuesto al que pudiera llamarle B, ¿verdad? Y esta sería pues la hipotenusa a la que pudiera yo llamarle C. ¿Listo? En el plano cartesiano, ¿vale? De tal manera que si tomo coseno del ángulo x, pues sería el cateto adyacente entre su hipotenusa. Es decir, con este esquema pudiera decir que el coseno de x es pues A entre C, ¿verdad? Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Ok? Ahora vamos a pensar qué pasa si tengo el ángulo menos x. O sea, vamos a decir, ¿verdad? Con esta misma función de x igual a coseno de x, vamos a ver qué pasaría con función de x, de menos x. Si pongo función de menos x, sería lo mismo que el coseno, ¿verdad?, del ángulo menos x. ¿Listo? Y si hago un esquema análogo, el ángulo menos x significa que en lugar de girar x
cantidad de grados o radianes en sentido contrario a las manecillas del reloj, ahora esos mismos X grados o radianes los voy a girar, pero así, favorables a las manecillas del reloj. Eso es lo que quiere decir el ángulo menos X. De tal manera que pudiera entonces tener esta situación, ¿verdad? Aquí sería el ángulo menos X. Entonces, observen ustedes que ahora esta longitud B se volvería menos B porque voy hacia la parte inferior del plano cartesiano, pero la cantidad A se mantiene idéntica porque sigo yendo hacia la derecha, ¿ok? Y entonces, este sería A, este sería menos B y este sería C. Y si hago entonces el coseno de este ángulo menos X, volvería a ser, para este ángulo sería otra vez el cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea que volvería a ser A entre C. Entonces, si ustedes se fijan, nos da exactamente el mismo resultado. Es decir, que se está cumpliendo que función de menos X da lo mismo que función de X. Ambos dan A entre C. ¿Ok? Entonces, en el caso de función de X, que es coseno de X, puedo decir, ¿verdad?, que función de menos X es lo mismo que función de X también, ¿verdad? Esta sería la de menos X y esta sería la de X. ¿Cómo ven? Por eso decimos que la función coseno también es una función par. Una cosa importante tienen las funciones pares gráficamente. Las funciones pares cumplen la condición de que son siempre simétricas con respecto al eje Y. Siempre una función par será una función simétrica respecto al eje Y en su gráfica. Vamos a anotarlo por aquí. Las funciones pares, vamos a decir que son simétricas respecto al eje Y. Pensemos en la función x cuadrada. Función de x igual a x cuadrada, la muy conocidísima parábola. Y pensemos también en esta otra que acabamos de poner, que es la función coseno. Déjenme nada más borro por aquí. Vamos a pensar por acá en la función coseno. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerla como así. Listo. Entonces, si yo trazo la función x cuadrada, la parábola, pues la parábola, la función x cuadrada, sabemos que es algo más o menos así, ¿verdad? Más o menos, la estoy dibujando burdamente. Bueno, vean ustedes que esta mitad derecha es simétrica respecto al eje Y con esta mitad izquierda. Ahí se ve clarísima la simetría respecto al eje Y. Y esto es porque función de X o función de menos X es igual a función de X. Por ejemplo, si yo tomo aquí el menos 2, para el menos 2 corresponde 4. Pero si tomo el 2 positivo, para el 2 positivo también corresponde 4. Entonces yo podría decir que función de menos 2 es igual a función de 2, porque en ambos casos dan 4. Es decir, que función de menos X es función de X. Se presenta esta simetría respecto al eje Y se respeta esta condición de las funciones que son pares. Veamos en la función coseno. En la función coseno, recuerden ustedes que teníamos algo más o menos así. La función coseno arrancaba por aquí en el 1, ¿verdad? Y hacía como algo más o menos así, ¿verdad? Como que aquí bajaba, hacía esto, luego pasaba por aquí, así, y luego regresaba por aquí, así, ¿no? Este era pi y este era 2pi.
Listo. Si me voy hacia el otro lado del plano cartesiano, aquí estaría menos pi, menos 2pi. Haría la función coseno exactamente lo mismo, es decir, pasaría análogamente pues por estos puntos, ¿verdad? Pasaría como algo así. Y entonces puedo hacer lo mismo que en la función x cuadrada. Vean ustedes que esta zona que estoy poniendo en rojo, de la parte derecha del plano cartesiano, es idéntica o simétrica respecto al eje Y con esta otra de aquí. ¿Listo? La función coseno, entonces decimos que es una función par. Por lo tanto, yo puedo decir, no sé, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me invento función de menos 2pi, ¿verdad? Para menos 2pi, yo obtengo que el coseno vale 1. Y para 2pi positivo, si me sigo por aquí, para 2pi positivo también la función vale 1. Me quedó un poco chueca, pero se entiende, ¿verdad? Tanto para menos 2pi como para 2pi vale 1. Entonces función de menos 2pi es lo mismo que función de 2pi. Y en ambos casos es 1. Otra vez la condición de la función que es de tipo par. Función de menos x igual con función de x. ¿Listo? Si aplica para coseno ser una función par, coseno de menos x igual a coseno de x, si aplica entonces para coseno, también debe de aplicar para secante, porque secante es la recíproca de coseno. Y si ustedes vuelven a revisar la gráfica de la función secante, pues la gráfica de la función secante es simétrica también con respecto al eje Y. Y vamos entonces a lo que es una función de tipo impar. Vamos a decir que una función impar es aquella que está en la forma o que cumple con la condición de que función de menos x es igual a menos función de x. Esta era la par, ¿verdad? Menos función de x. Esa es la condición de una función impar. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en la función x cúbica. Si yo hago función de menos x, eso sería menos x elevado al cubo. Pero como este signo negativo está elevado a potencia non, eso va a quedar menos x cúbica. Pero x cúbica, ya tal cual, x cúbica era función de x. O sea que pudiéramos decir que esto es menos la función de x. ¿Listo? Entonces se cumple esto de aquí arriba, que la función de menos x es la menos función de x. ¿Listo? Si yo aquí cambiara el exponente cúbico, ¿verdad? Yo lo cambiara por exponente a la quinta, a la séptima, etcétera, se cumpliría exactamente lo mismo. Ya estás intuyendo por qué se llaman funciones impares. ¿Ok? Bueno, pues para las funciones trigonométricas resulta que todas las otras, es decir, las que voy a señalar aquí con azulito, ¿verdad? Esta, y esta, o sea, las que no son ni coseno ni secante, todas las demás son funciones impares. Obsérvalo, seno de menos x es menos seno de x. O sea, todas cumplen tangente de menos x menos tangente de x. Todas cumplen con que función de menos x es menos función de x. ¿Ok? Veamos el caso de seno, a ver cómo se ve. Fíjate, vamos a pensar en el seno función de x igual a seno de x. Y vamos a hacerlo así también con un diagramita. Vamos a pensar entonces un diagramita así, igual que el que hicimos hace un ratito. Y vamos a decir, este es el ángulo x. A este cateto le vamos a poner b, a este le vamos a poner c y a este le vamos a poner a. Y entonces digamos que el seno de x, ¿verdad? Sería, el seno del ángulo x sería cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, sería b dividido entre
Pero ¿qué tal que ahora ponemos el ángulo menos x? Es decir, que ahora invertimos este triángulo así. Y este ángulo, en lugar de girarlo en contra de las manecillas del reloj, ahora lo giramos a reloj. Este sería el ángulo menos x. Para este ángulo menos x, entonces, este sigue siendo a, este sigue siendo c, pero ahora este es menos b. Por lo tanto, el seno de menos x, de este ángulo menos x, sería su cateto opuesto entre la hipotenusa, que sería menos b dividido entre c. Y eso es menos para toda la fracción b entre c. ¿Listo? Entonces, podría decir, ¿verdad?, que esto es menos lo que ya teníamos aquí, ¿verdad? Porque aquí puse b entre a. ¿Y ustedes qué hacen ahí sentadotes que no me levantan la mano y me dicen, Mike, te equivocaste? Ay, qué tontejo. Aquí es b entre c, ¿no? ¿Sale? Cateto opuesto entre hipotenusa. Usted disculpe, me pasa seguido, pero bueno, vamos corrigiendo. ¿Sí está claro? Entonces eso sería como decir menos lo que ya teníamos acá, ¿verdad? O sea, menos esto, o sea, menos seno de x. ¿Listo? Y entonces, ahí la tenemos. Seno de menos x es menos seno de x. Lo mismo sucede, y ya te lo dejo a ti que lo reflexiones, ¿verdad? Haciendo diagramitas, con la función tangente, con cotangente y con cosecante. Todas estas que están aquí señaladas en azulito son funciones impares. Resulta que así como las funciones pares tienen una simetría con respecto al eje Y, pues las funciones que son impares presentan un tipo de simetría distinto. La simetría con respecto a un eje, como fue el caso de las funciones pares, o sea, de la función x cuadrada, que es una parábola, o de la función coseno, presentan una simetría de tipo axial. Simetría de tipo axial quiere decir respecto a un eje. En cambio, las funciones que son impares o nones presentan una simetría de tipo rotacional o simetría respecto a un punto, ya no respecto a un eje, sino respecto a un punto o a un centro de giro. ¿Qué es esto? Bueno, pues te lo pongo así más o menos fácil. Vamos a pensar, entonces, vamos a decir, las funciones impares presentan una simetría rotacional. Ya no una simetría respecto a un eje, sino respecto a un centro de giro. Ya no es una simetría axial. A ver, pensemos en la función x cúbica y pensemos también en la función seno de x. La función x cúbica tiene más o menos esta forma. Y la función seno de x tiene pues más o menos esta forma, ¿verdad? Que ya más o menos nos sabemos, ¿verdad? Vamos aquí, aquí, aquí y acá. Ahí la vamos construyendo rápidamente. Aquí es pi y 2pi. Y por este lado viene así, así, así y así. Entonces es más o menos así. Ahí medio mal dibujada, pero bueno, esa es la función seno de x. Bien, fíjense, si esta mitad roja de la función x cúbica, esta mitad roja, yo de aquí le hago un giro de 180 grados, entonces, digamos que anclándola en este punto, o sea, digamos que tomo este punto como centro de giro o centro de rotación. Así que clavo esta parte roja así con un alfiler, plic, y la giro 180 grados. Cuando la giro 180 grados, la mitad roja coincide con esta otra mitad azul.
cada vez que una función es de tipo impar, es decir, cada vez que función de menos x es menos función de x, sucede esto, una simetría de tipo rotacional. Lo mismo sucedería en la función seno de x. Si yo tomo esta mitad de la gráfica y la mitad, esta mitad roja, la giro 180 grados toda, ¿verdad? Así completita. La giro 180 grados. Entonces, toda la mitad roja va a coincidir con la mitad azul. Para que esto sea posible, vuelvo a insistir, tiene que ser con respecto a un centro de giro. Y ese centro de giro es el origen del plano. Entonces, respecto a un centro de giro, y ese centro de giro es el origen. Cada vez que una función sea simétrica respecto al origen, en una simetría de tipo rotacional, entonces va a ser una función de tipo impar. Y eso sucede, acuérdate, por ejemplo, la función tangente se parece a esta, a la de x cúbica, nada más que se repite muchas veces. Pero si todas las ramas de la función tangente, ¿verdad?, que están del lado derecho del plano cartesiano, las girara 180 grados, coincidirían con todas las ramas que están, o todas las partes de esos ramales que están del lado izquierdo, ¿vale? Bueno, pues esos son las identidades de paridad. Se llaman de paridad porque se refieren a la distinción del comportamiento de las funciones pares respecto a las funciones nones o impares. Listo.